Nuestro derecho de familia realmente ha experimentado una metamorfosis muy radical porque ha pasado de un enfoque estrictamente civilista y patrimonial a uno de derechos humanos y justicia restaurativa. Y por lo mismo, pues tenemos que empezar por analizar la constitucionalidad del derecho de familia, que empieza por el artículo 1 de la Constitución Política, después de la reforma del 2011, donde se eleva a un rango constitucional de derechos humanos que está contenido en los tratados internacionales que México ha suscrito, una red de tratados y convenios, mismos que han tenido la aprobación del Senado y que han dictado hoy la pauta en los tribunales familiares actuales. La familia es una institución fundamental de la sociedad y por ende la base y estructura social, y por ello está, antes de ser jurídica, pues es social, como lo afirma el doctor Miguel Carbonell en un libro que se llama Multiculturalismo, Igualdad y Derechos Sociales. La familia es un concepto, antes de ser jurídico, es sobre todo sociológico. Como concepto jurídico es una estructura material y formal regulada de acuerdo con las diferentes normas legales aplicables, ya del ámbito nacional o internacional, pero el concepto es más amplio porque antes de ser regulado por el ordenamiento jurídico es un hecho prevalente y sociológico que por tal incide sobremanera en los componentes individuales de la misma, a saber, los hijos, los padres, los hermanos, los esposos, los abuelos, los tíos, etcétera. Resulta imperativo señalar que el control de convencionalidad es el eje rector. Los jueces de lo familiar están obligados a aplicar el principio pro persona, eligiendo la norma más favorable al individuo, sea un niño, una mujer o un adulto mayor, incluso por encima de los códigos civiles locales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 17 señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. No indica la convención a qué tipo o tipos de familia se refiere, porque hoy sabemos que hay muchísimos tipos de familia distintos, y aplica el principio jurídico de que no se puede distinguir donde la ley no distingue. Se debe entender que la convención establece una protección general para todas las familias, independientemente de cuál sea su composición. En todo caso, corresponde a la legislación nacional establecer las regulaciones particulares en detrimento del derecho esencial establecido en este instrumento internacional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según este artículo 17, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que la familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Igualmente, el artículo 6 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 15 del Protocolo de San Salvador también señalan el derecho a la protección de la familia, y el artículo 4, inciso E, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, establece el derecho de las mujeres a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia. El derecho a la protección de la familia entraña también el derecho que tienen niñas, niños a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, reconociendo el artículo 19 de la Convención Americana, así como la igualdad de derechos para todos los hijos e hijas, tanto nacidos dentro como fuera del matrimonio. Un alcance importante que tiene el derecho a la protección de la familia es el relacionado con la protección contra la violencia, aún por parte de integrantes de la misma familia. En ese sentido, es importante señalar que la Convención Belém do Pará manifiesta su protección a la mujer, alejándola de una vida libre de violencia. Voy a acotar en esta parte que el péndulo está demasiado hacia la mujer. Yo no sé en su práctica profesional cómo es que han sentido ustedes esto, pero para nosotros está siendo inaceptable por parte de las autoridades que lo que la mujer manifiesta es la ley, que se le cree a pies juntillas absolutamente todo lo que manifiesta y dice,
y que sí ha habido un abuso en materia de familia por parte de las mujeres a esta protección. Nos encontramos cuando defendemos a los varones que no hay forma de defenderlos, que no hay manera que la autoridad crea o no que las declaraciones de la mujer son falsas, y creo que sí vamos a tener que llegar a un punto medio o intermedio en donde la autoridad no esté promoviendo o sancionando o dictando medidas de protección, de alejamiento y cautelares que son absolutamente inamovibles y que no obstante la defensa que el varón puede presentar, la mujer tiene todas las de ganar porque se pasa el juicio entero ocultando a los hijos y con estas medidas de protección, lo que está lastimando muchísimo precisamente a la familia, que es la que pues esta convención internacional pretende finalmente proteger. Entonces, se los dejo sobre la mesa, quizá lo comentemos después en preguntas y respuestas, pero me parece que esto es muy bueno, pero a su vez, la manera como nuestras autoridades lo han estado aplicando, sí sentimos que está vulnerando muchísimo a la familia. El derecho de familia en México ha transitado de un modelo estrictamente civil y local a uno convencional. A partir de la reforma constitucional de 2011, los tratados internacionales se integran en un bloque de constitucionalidad, sobre todo si los jueces se lo saben o si nosotros se los enseñamos, porque muchas veces no tienen idea, ¿no? México, como se ha mencionado anteriormente, forma parte de una robusta red de tratados internacionales que regulan el derecho de familia, centrados primordialmente en la protección del interés superior de la niñez y la cooperación judicial internacional. Y empezamos por la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no?, de la que México es parte, y es el tratado eje en la materia, reconociendo a los menores como sujetos plenos de derecho, como características importantes, introduce el principio del interés superior de la niñez y el derecho a ser escuchado, conforme al artículo 12. Establece obligaciones estatales para garantizar salud, educación y protección contra la violencia. Fue ratificada por el Senado y entró en vigor el 21 de septiembre del 90 y es el tratado más ratificado del mundo y el pilar del derecho familiar moderno. Realmente en cualquier país podemos hacerlo valer esta convención sobre los derechos del niño. Finalmente lo logramos, ¿verdad? Bien, gracias a mí. Se aplica constantemente, la siguiente, se aplica constantemente en juicios de custodia y convivencia, donde los jueces mexicanos están obligados a realizar un control de convencionalidad para priorizar el bienestar del menor sobre los intereses de los padres. La Suprema Corte ha utilizado este tratado para condenar a instituciones por acoso escolar, bullying, fundamentándose en el derecho a una vida libre de violencia. Su impacto en el derecho mexicano derivó incluso en la creación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y ha obligado a México a prohibir el castigo corporal y a reformar las leyes para impedir el matrimonio infantil en todo el territorio nacional. Se utilizó la Convención de los Derechos del Niño para determinar que el derecho de un menor a conocer su identidad biológica prevalece sobre la falta de voluntad del presunto progenitor a realizarse la prueba de ADN, estableciendo la presunción de paternidad. Entonces, como ven, este tratado internacional impactó muchísimo en una serie de leyes locales. Nosotros incluso en nuestro Código Civil, y como bien saben, pues hasta instituimos las obligaciones de crianza, en donde sorprendentemente tenemos que decir a los padres cómo deben de criar a sus hijos, que llevarlos a la escuela es importante y que tener higiene es importante. Resulta increíble, pero todo esto derivó precisamente de esta convención. Tenemos otra convención de la que México es parte, que es sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, con la que todos aquí presentes trabajamos, precisamente porque somos abogados de familia internacionales, la cual regula los casos donde un progenitor traslada o retiene a un menor en un país distinto al de su residencia habitual sin permiso. Es un procedimiento de urgencia para retornar a menores ilícitamente trasladados,
y busca, obviamente, la restitución inmediata del menor al país de su residencia habitual para que sea ahí donde se resuelva la custodia. No decide quién tiene la razón en el fondo del conflicto familiar, al menos eso es lo que todos queremos que así suceda, sino que restablece el status quo anterior al traslado ilícito. México se adhirió y el decreto de promulgación se publicó tras su ratificación en el 91. Un caso común es cuando un padre estadounidense traslada a su hijo a México sin consentimiento materno. La madre activa el convenio a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y un juez mexicano debe ordenar la restitución del menor a los Estados Unidos a menos que se demuestre un riesgo grave para el niño, que es precisamente lo que siempre ponen como excepción. De igual forma, en 2025, un tribunal de la Ciudad de México ordenó el retorno inmediato de 2 menores a España tras determinar que la madre los retuvo en México tras unas vacaciones, violando la residencia habitual. El juez aplicó el artículo 13 del convenio para descartar que el retorno supusiera un grave riesgo, argumento común que dilata estos procesos. Y siento que lo que más dilata estos procesos, y ustedes no me permitirán mentir, son los amparos. Es increíble la cantidad de amparos que se promueven en este tipo de procesos que nos tienen litigándolos más de un año y después alegan que ya el menor se acostumbró y que entonces ya está aquí bien contento y que tiene muchos amiguitos en la escuela y total que así nos la pasamos y realmente me parece que las autoridades de familia deberían de acotar más la posibilidad de que este tipo de procesos de amparo retrasen esto de la manera como se hace. Eso también se los dejo de tarea al rato, igual y hay algún otro procedimiento que ustedes tengan en su experiencia que retrase aún más este tema de la restitución, pero bueno, en nuestra experiencia son los amparos los que realmente generan una tardanza inaceptable. Tenemos también la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores es el equivalente al regional al Convenio de la Haya, aplicado dentro del sistema de la OEA, protege la residencia habitual y penaliza el traslado o retención ilegal. También define el derecho de visita como el derecho de llevar al menor por un periodo limitado a un lugar distinto al de su residencia. Fue aprobada por el Senado en la década de los 90 para fortalecer la cooperación en el continente americano. Se utiliza frecuentemente en conflictos transfronterizos con países de América Latina, donde México prefiere este instrumento por su especificidad regional en términos de cooperación judicial. Teniendo como características principales el garantizar el retorno inmediato, define la violación del derecho de custodia, igualmente los menores de 16 años ya cesa este proceso automáticamente. En México es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que es la autoridad central y su rol es facilitar la localización y la mediación. La celeridad también es parte esencial de este tratado internacional como una especie de buenos deseos, ¿no? Los jueces deben de resolver en 6 semanas. Si alguien tiene algún asunto resuelto en 6 semanas, que levante la mano, ¿no? La realidad en los juzgados familiares mexicanos pues, suele extenderse por el uso abusivo justo del amparo, como lo estoy comentando, y si pasa más de un año, pues se debe probar la integración del menor. Los criterios de la Suprema Corte son estrictos para evitar que el paso del tiempo valide un acto ilícito, ¿no? También el grave riesgo es el artículo más litigado. Todas las personas que se niegan a regresar o a integrar al menor a su centro de vida, pues alegan este grave riesgo, es la única excepción y es la más utilizada. Se prohíbe a los jueces mexicanos decidir sobre la custodia hasta que se resuelva la restitución y en materia de derechos humanos permite negar la restitución si vulnera principios fundamentales de México, ¿no? Quizá si les dicen al juez que va a usar una burka a la niña, ya resulta que no la van a restituir, pues podría ser, ¿no? Algo así. La eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW,
Este es otro tratado internacional que tenemos nosotros. Es un instrumento que elimina todas las formas de discriminación contra la mujer, aunque es de derechos humanos generales, tiene un impacto directo también en el derecho de familia. La CEDAW ha sido el motor de la transformación del derecho familiar en México, exige la eliminación de roles estereotipados. Este tratado ha sido fundamental para la creación de la pensión alimenticia compensatoria, justo porque como hoy nuestro derecho de familia tiene un enfoque humanístico, pues se está buscando el compensar a la mujer que se dedicó al hogar, al cuidado de los hijos y o que no está casada, porque esta pensión alimenticia compensatoria está siendo usada más en los temas de concubinato que en los temas de matrimonio, donde se otorga precisamente la compensación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Esta pensión compensatoria no tiene un porcentaje que se le dé a la mujer, sino una pensión adicional a la pensión que ya recibe para, de alguna manera, equilibrar el desequilibrio económico que ha vivido porque su proveedor tiene muchísimo más patrimonio que ella misma. No es una repartición de patrimonio, es una pensión que la compensa por la disparidad en el dinero que cada una de las partes tiene. La primera sala de la Suprema Corte ha dictado sentencias donde se basan en la CEDAW y se ordena el pago de pensiones alimenticias a mujeres que se dedicaron al hogar, incluso si existía separación de bienes, reconociendo el costo de oportunidad perdido, ¿no? El Código Familiar para el Estado de Yucatán incluso señala que el cónyuge que en forma individual promueve el divorcio debe acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo y que se debe de contener justo bajo qué régimen patrimonial se casaron, que se debe señalar la compensación que no puede ser superior al 50% de los bienes adquiridos y a los que se tendría derecho el cónyuge y el que se dedicó exclusivamente al hogar y al cuidado de los hijos y que no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido sean notoriamente menores a los del otro cónyuge. Entramos también en el punto, en esta convención, de la violencia vicaria, que ha tenido una evolución también gracias a este instrumento, como aquella ejercida sobre los hijos para dañar a la mujer, aunque no está literal en el texto de la CEDAW, emana de las recomendaciones generales del Comité de la CEDAW sobre el acceso a la justicia y violencia por razón de género. En el 2023 y ya 24-25 en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los códigos civiles han tipificado ya esta violencia vicaria. Todos los que nos dedicamos al derecho de familia sabemos que la violencia vicaria no es exclusiva de las mujeres, que evidentemente hay una gran violencia vicaria de mujeres hacia los hombres que esconden a los niños, que no les permiten verlos y que ejercen esta violencia impidiendo un régimen de visitas apropiado de los padres para con los hijos. Creo que esta parte es la que también hace que el péndulo esté completamente del lado de la mujer y que tenemos que buscar una balanza precisamente, si estamos pensando en los derechos humanos, pues en tener una igualdad precisamente entre hombres y mujeres y que no solamente se le crea a la mujer todo lo que dice. En los procesos de guardia y custodia y en asuntos de divorcio, la acreditación de la violencia vicaria conlleva la suspensión de la patria potestad o, en su caso, la pérdida incluso de la custodia. México es pionero regional en elevar este concepto internacional a un rango de ley punible y la Suprema Corte de Justicia ha establecido que el juzgador debe juzgar con perspectiva de género, detectando si la sustracción de un menor o la retención de pensiones son tácticas de control contra la madre. Aquí, en esta perspectiva de género, es en donde todos estamos desesperados porque la perspectiva de género llega hasta una sentencia final en donde el padre no ha visto a sus hijos quizá por 4 años que dura el procedimiento legal, lo cual es desesperante para todas las personas implicadas.
Como característica principal, obliga a los estados a garantizar la igualdad de derechos y responsabilidades de hombres y mujeres en el matrimonio, la tutela y la adopción. Este documento fue ratificado por el Senado el 23 de marzo de 81 y ha servido de base para reformas en códigos civiles y familiares locales, para eliminar figuras discriminatorias como plazos de espera para contraer nuevas nupcias que solo aplicaban a mujeres, o para fundamentar sentencias sobre pensión alimenticia con perspectiva de género, situaciones igual consideradas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares por entrar en vigor. El Semanario Judicial de la Federación emitió tesis fundamentales sobre el libre desarrollo de la personalidad para permitir el divorcio incausado y el cambio de régimen patrimonial. La Suprema Corte ha determinado que la realidad social y afectiva prevalece sobre la biológica en ciertos casos de reconocimiento de paternidad. Un caso de restitución México-España con la aplicación del Convenio de La Haya, donde se determinó que el entorno de violencia doméstica contra la madre justificaba la excepción del artículo 13, protegiendo al menor de un entorno hostil. Por ejemplo, un caso de compensación económica aplicando el criterio de la CEDAW fue para otorgar hasta el 50% de los bienes a una mujer dedicada al hogar, incluso bajo régimen de separación de bienes, considerando el doble rol y la falta de oportunidades económicas. Creo que todo esto nosotros lo hemos visto en nuestra práctica profesional, lo damos como algo que ya está otorgado, pero pues como ven tiene un fundamento en los tratados internacionales y en esta parte humanista a la que se ha transformado a nuestro derecho de familia. Tenemos también un convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional que fue ratificado en 1994, donde se evita el tráfico de menores y asegura que la adopción internacional sea la última opción, aplicando el principio de subsidiariedad. Y aquí otra vez estamos atorados en donde no se piensa realmente en los niños. Los extranjeros han aventado ya la toalla al intentar adoptar a nuestros niños mexicanos, porque cada vez que quieren adoptar a un niño mexicano se topan con el juicio de pérdida de patria potestad. Jamás se inicia un juicio de pérdida de patria potestad en beneficio de un niño hasta que no tiene padres que lo quieran adoptar. Y desgraciadamente el DIF tiene galerones de 60 niños y de 60 niñas que se crecen y que llegan a la mayoría de edad sin que se les haya promovido el juicio de pérdida de patria potestad. Y una vez que los padres encuentran al niño, pues resulta que el juicio de pérdida de patria potestad dura 5 años, porque hay que encontrar al abuelito que vivía en la sierra, la Candona, de quién sabe dónde, y entonces es un verdadero problema el tener un juicio de pérdida de patria potestad exitoso en un corto plazo para que el niño pueda ser adoptado en una edad en la que todavía puede integrarse a una familia, lo que es una verdadera desgracia para nuestros niños. En México obliga a que todas las adopciones internacionales pasen por el Sistema Nacional DIF como autoridad central, garantizando que estas adopciones se realicen en el interés superior de la niñez y respetando sus derechos fundamentales de acuerdo a la Convención de La Haya de Adopción Internacional. Y déjenme decirles que Pepe Nazar y yo fuimos al DIF a ofrecer a los 75 abogados que formamos esta comisión para que el DIF nos permitiera llevar a cabo trabajo pro bono con todos los niños que tienen ahí en sus galerones, porque ellos tienen 4 abogados y 120 niños, ¿no? Y no quisieron firmar el convenio de colaboración, no lo quisieron firmar, se hicieron tarugos, nunca nos dieron la apertura, mandamos convenio para que lo fueran a revisar y pues como es ahora la 4T, ¿no? Prepotentes, ellos pueden con todo, tienen 4 abogados para todo y los 75 abogados de esta comisión no fueron bienvenidos. Me consta porque ahora sí que como los testigos, ahí estuve y yo lo presencié y yo lo viví. Cuando Pepe Nazar era presidente y yo vicepresidenta de la fundación. Sí, una desgracia. Cuando recién acaba de entrar la 4T. Bueno, tenemos la Convención Interamericana sobre las Obligaciones Alimentarias,
también es otro tratado internacional de la que México es parte. Fue aprobada por el Senado de la República, que permite que las sentencias de alimentos dictadas en México tengan ejecución inmediata en otros países de América Latina, facilitando el cobro de las pensiones transfronterizas. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, la Suprema Corte de Justicia apenas ahorita, el 7 de enero, resolvió que el apoyo de familiares no sustituye la obligación del padre o madre de pagar la pensión alimenticia, que se pueden reclamar pensiones de periodos pasados y que el incumplimiento permite exigir pagos retroactivos, aun cuando alguien más haya apoyado económicamente. La carga de la prueba recae en quien ha incumplido, bendito Dios, porque ahora resulta que nos tenemos que pasar demostrando cómo sí nosotros pagamos, ¿no? Y es la persona obligada quien debe demostrar una imposibilidad real y justificada para cumplir. Como todos sabemos, nuestro expresidente José Mario de la Garza anda muy activo en nuestra comisión y por eso no pude dejar de citarlo, porque él nos compartió esto el 7 de enero, ya ven que nos manda tesis de jurisprudencia para todo, hasta la fotito que nos puse para honrarlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues aquí se habla de presencia, de abandono y de dignidad, ¿no? La Suprema Corte está diciendo algo muy claro, que la niñez no financia su ausencia, no financia tu ausencia ni tus excusas. Ser padre no empieza cuando un juez te obliga, empieza cuando nace tu hijo, y si llegaste tarde, la cuenta no desaparece. Pero esto es algo que recién sucedió en este 7 de enero de este año 2026, y por eso, bueno, pues la traigo a colación, porque pues sí es un gran avance en este sentido. Tenemos también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que México también es parte, fue ratificada en el 2007, se han anulado sentencias de estados que niegan a personas con síndrome de Down el derecho de casarse o a ejercer la patria potestad, aplicando directamente este tratado. La tendencia actual es hacia la eliminación de la interdicción, como todos sabemos, y el establecimiento de un sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica plena, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que ya hemos mencionado, y por lo tanto esta es otra figura del derecho de familia que impactó el derecho internacional y los tratados internacionales, transformándola completamente. Yo no sé, y quizá tendríamos que platicar al respecto, cuál ha sido su experiencia relacionada con estos grupos de apoyo. Me parece que hoy los juicios de incapacidades resultan más complicados y que lo que está haciendo es que las personas no se acerquen a la autoridad a interdictar a las personas con discapacidad, prefieren dejarlas como están, conseguir un notario amigo para otorgar un poder y hace que haya muchísimas situaciones de irregulares con personas que necesitarían estar declarados en estado de interdicción porque no quieren entrar en esta situación familiar en donde el hermano incómodo empieza a dar una lata espantosa y que forme parte de este grupo de apoyo o cuestiones así. Ya si quieren lo platicamos ahorita que terminemos la presentación. Y bueno, tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, igual de las personas mayores, donde también se protege a este grupo poblacional. Nosotros la adoptamos, la OEA la adoptó en el 2015, entró en vigor internacionalmente en el 2017 y México la ratifica el 13 de diciembre del 22, depositando el instrumento de adhesión en marzo del 2023. Al ser ratificada, forma parte del bloque de constitucionalidad, lo que obliga a todas las autoridades mexicanas a aplicarla, impactando en el derecho familiar, entre otros, en cuanto a los alimentos para adultos mayores, priorizando en el embargo de bienes para su aseguramiento y evitar que los hijos dispongan de los bienes de los padres sin su consentimiento expreso, fortaleciendo la ley de los derechos de las personas adultas mayores y obligando al Estado a implementar políticas públicas efectivas para su plena inclusión y respeto. En definitiva, la integración de los tratados internacionales en materia de derecho de familia ha transformado el paradigma de la justicia en México,
desplazando una visión tradicionalmente rígida y patrimonialista hacia una perspectiva centrada en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas. La trascendencia de estos instrumentos, como la Convención sobre los Derechos del Niño o la reciente Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, radica en su capacidad para obligar al Estado mexicano a abandonar interpretaciones formalistas en favor de principios rectores como el interés superior de la niñez, la perspectiva de género y la autonomía de las personas vulnerables. ¿Cuál es la conclusión? Pues que a partir del 2026 queda claro que el derecho de familia en México ya no puede entenderse únicamente desde los códigos civiles locales, sino a través del bloque de constitucionalidad del que hemos hablado. Esto ha permitido que figuras como el matrimonio igualitario, la compensación económica en el divorcio y la protección efectiva contra la violencia familiar dejen de ser concesiones legislativas para convertirse en exigencias convencionales. En conclusión, pues la armonización internacional no solo ha modernizado las leyes, sino que ha dotado a los jueces de herramientas para dictar sentencias más humanas y equitativas, garantizando que la estructura jurídica de la familia evolucione al mismo ritmo que la realidad social del país. Yo no sé si la percepción de ustedes es la misma que la mía, pero tenemos al tribunal dividido, con los jueces del bienestar, que no saben ni por dónde, y con los jueces que se van en el 2027 enojados con una reducción de salario y que saben que en el 2027 van a dejar de trabajar y por lo mismo no hacen absolutamente nada. Yo siento nuestro sistema completamente colapsado, a pesar de todos estos avances y cuestiones tan magníficas que tendríamos para que el derecho de familia funcione mucho mejor en una visión mucho más humana. Pues hasta aquí mi exposición, les agradezco a todos su presencia, su atención.